Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video para el canal. Para el día de hoy vamos a hablar, como mencionamos, de cuáles son estas dificultades que pueden encontrar los alumnos, ya sea en sí mismos o en su entorno, para lograr un aprendizaje adecuado. Hay que recordar que el proceso del aprendizaje en los alumnos no es un hecho aislado, sino que depende de diversos factores que están a su alrededor, incluidos ellos mismos, y en la medida en que estos se desarrollen de manera adecuada, se va a lograr un aprendizaje satisfactorio o no tanto. Entonces, estas dificultades que podemos encontrar en el aprendizaje las conocemos como barreras para el aprendizaje. Muy bien. Vamos a comenzar entonces explicando brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de estas barreras e identificar cuáles son los distintos tipos de barreras que existen, ya que, como mencionamos, el aprendizaje en los alumnos depende de diversos factores. Vamos a revisar entonces primero qué son las barreras para el aprendizaje. Para comenzar, vamos a hablar de lo que son las barreras de aprendizaje. Estas barreras se comprenden como todos los factores que son internos y externos a los estudiantes que pueden reducir o limitar su aprendizaje o el impacto que el aprendizaje tiene en los alumnos. Se da debido a la manera en que interactúan los diversos factores que se necesitan para que se forme el aprendizaje, ya sea el alumno, los docentes, la escuela, la comunidad o la normativa correspondiente. Es decir, la suma de todos estos factores puede constituir diversas barreras para el aprendizaje en los alumnos. Ahora, debido a que hay diversos factores que influyen en el aprendizaje de los alumnos, pues vamos a encontrar que cada barrera tiene una clasificación correspondiente. Para el día de hoy vamos a hablar de aquellas que están directamente relacionadas con los alumnos. ¿Qué es lo que hacen los alumnos que pueden limitar o reducir su aprendizaje? Nos vamos a dar cuenta que la respuesta tiene que ver de manera directa con cuál es la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje, es decir, de qué manera los alumnos se encuentran predispuestos o no a formar parte de este aprendizaje. Es por ello que la barrera de aprendizaje de la que vamos a hablar el día de hoy se llama barreras del aprendizaje actitudinales, ya que dependen directamente de cuál es esa actitud que el estudiante tiene para comprometerse en su proceso de formación. Vamos a detallar un poco más sobre esta barrera. Estas barreras para el aprendizaje actitudinales tienen que ver con los alumnos y cuál es la manera en que ellos conciben su aprendizaje. ¿Qué sentimientos les produce el aprender? ¿Cuál es la reacción que ellos tienen al formar parte de su aprendizaje? ¿De qué manera se comprometen los alumnos con lo que aprenden? ¿Qué sentido le ven los estudiantes a lo que se revisa en las sesiones de clase? Todas estas preguntas y sus respuestas forman la cuestión actitudinal de los alumnos hacia la forma en que ellos aprenden y cómo perciben también el conocimiento. Esto es algo muy personal, dependerá directamente de cómo el alumno se ve relacionado en su educación y qué sentido le da él a lo que aprende en las clases. Algo muy común es pensar, ¿para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo aquí en el salón de clases? ¿Qué utilidad puede tener en mi vida cotidiana saber el trinomio cuadrado perfecto o conocer el estado de oxidación de los elementos químicos, ¿no? Así que cuando un alumno se cuestiona de manera positiva qué es lo que debe aprender y por qué lo debe aprender, podemos determinar que el alumno tenga una mejor actitud o una peor actitud hacia el aprendizaje. Por un lado, tenemos una actitud positiva y cuestionadora que puede permitir que el aprendizaje se dé en una mayor y mejor medida, enfocado a los intereses de los alumnos. Pero, por otro lado, podemos tener alumnos apáticos, con desinterés, con indiferencia, que lo único que van a hacer en clase es comprometer ese ambiente de aprendizaje en el aula, generar el caos, alterar el orden en el salón de clases y además de que ellos no participan en el proceso de aprendizaje en el aula, fomentar que otros alumnos no lo hagan. Esta barrera del aprendizaje actitudinal tiene mucho que ver con qué sentido tiene para los estudiantes lo que se aprende en clases. Tenemos como maestros que darle esta significación a esos aprendizajes, es decir,
que yo como maestro pueda representar para el alumno una utilidad en lo que aprende y que no lo tenga que aprender solamente porque ya está aquí y porque a eso tiene que venir, sino que podamos encauzarlo para lograr un ambiente de aprendizaje efectivo y que esta barrera disminuya, ya que es algo muy común en las escuelas, al menos aquí en Guadalajara, ver que hay muchos alumnos que han perdido el sentido en el aprendizaje y además de desinteresarse, fomentan el desorden en clase también. Otros ejemplos de esta barrera para el aprendizaje actitudinal tiene que ver con los sentimientos de aislamiento o exclusión que a veces experimentan algunos alumnos. Cuando un alumno no se siente cómodo en el salón de clases, ya sea por cuestiones de acoso o de diferencias en la forma de pensar o de ser, de expresarse en relación a sus compañeros, pueden tender a aislarse y esto puede ocasionar una barrera también para el aprendizaje. Hay que recordar que los salones de clases son muy variados y el maestro tiene que buscar la manera de atender a esta diversidad y no solamente segregarla, sino que si nosotros identificamos que se están formando estas barreras debido a que hay alumnos que tienen formas de ser o de pensar diferentes a lo que puede pensar la mayoría del grupo, nos corresponde buscar la manera de integrarlo a partir de la inclusión. Con esto podemos derribar esta barrera del aprendizaje que tiene que ver en que los alumnos se puedan aislar debido a miedo, a sentirse diferentes, a sentirse que no encajan con el grupo. Entonces nos toca ver la manera de que podamos asimilarlos y que ellos vean que sus diferencias los hacen no peores, sino solamente diferentes. Por último, una barrera que me gustaría mencionar en relación a la actitud de los alumnos tiene mucho que ver con qué es lo que se espera de ellos, ya sea por sus papás o por ellos mismos. A veces tenemos alumnos que se exigen demasiado a sí mismos y no admiten errores, se ponen demasiado nerviosos, pueden llegar a tener ataques de ansiedad o sufren de una preocupación constante por la escuela. A veces es algo originado por ellos mismos, pero en otras ocasiones tiene mucho que ver con las demandas que hay en su ambiente familiar y esto al fin y al cabo puede generar una barrera de aprendizaje porque cambia el enfoque de los alumnos por el de aprender hacia el de cumplir solamente. Así que a veces se pueden formar estas barreras cuando un alumno se centra demasiado en solamente obtener una calificación sin importar si está llevando a cabo un proceso de aprendizaje o si no lo está haciendo. Y eso también es una barrera para el aprendizaje. Ahora, ¿de qué manera podemos enfrentar estas barreras para el aprendizaje en el salón de clases? Debe haber varias estrategias y he comentado algunas a lo largo de este video, pero me gustaría agregar una más en particular. Esta es el generar un ambiente de paz en el salón de clases, generar un ambiente de comodidad, de confianza, de respeto. Y esto tiene que venir primeramente desde el maestro. Si nosotros queremos que un alumno tenga una mejor actitud hacia nosotros, nos toca a nosotros también como maestros buscar la manera de tener esa actitud hacia ellos también. Reconozco que no siempre tenemos buenos días, siempre tenemos ocasiones donde todo se complica, donde también estamos estresados, tenemos situaciones de ansiedad y de preocupaciones, claro. Pero créanme que cuando un alumno tiene una actitud negativa hacia nosotros, de apatía, de rechazo, de indiferencia en el salón de clases, si el maestro responde con esas mismas emociones, pero de una manera más elevada, difícilmente va a construir una confianza y una comodidad y una comunicación adecuada con esos estudiantes. Así que creo que es parte importante de los docentes buscar cómo generar un ambiente sano en el aula de comunicación, de respeto, de compañerismo y de apoyo mutuo para que se puedan derribar estas barreras que tienen que ver con la conducta que tienen los alumnos en clase. Por último, me gustaría conocer tu opinión. Si llegaste a tener alguna experiencia o viviste tú alguna experiencia en la que la actitud fue una barrera para el aprendizaje, me gustaría saber qué fue lo que pasó y si se logró solucionar esa barrera para el aprendizaje, ¿cómo lo hiciste?
Y con esto terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, suscribirte a mi canal para más contenido y compartirlo para que pueda llegar a más personas. No olvides seguirme en mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi página de Facebook y mi cuenta de TikTok son Profesor Carrillo. Gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.